estamos, amigos de Rueda 21? Pues la Ciudad de México ha nuevamente sufrido lo que es un desastre natural, y es que hace 32 años, precisamente un 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue sacudida por un fuerte terremoto de arriba de 8 puntos en la escala de Richter. Y precisamente en esta fecha, pero ya en este año en curso del 2017, vuelve a ser sacudida por un terremoto de 7.1 sobre la escala de Richter. Y bueno, provocó muchos daños, muchas caídas de edificios. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Lo que más llama la atención precisamente es la fuerza joven, cómo la sociedad civil se ha organizado precisamente para salir adelante en este tipo de catástrofes. Y bueno, estamos viendo aquí a varios compañeros de la ciudad, ahora sí que tratando de ayudar a la cuestión de remoción de escombros, a la cuestión de poder transportar víveres de un lugar a otro. Y bueno, lo que más sorprende, como les dije, es ver a esta juventud que realmente se ha organizado a través de las redes sociales, que es una herramienta muy importante el día de hoy para poder dar información de qué está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nosotros les vamos a llevar toda la información de lo que se necesita, como porque todavía la ayuda sigue. Se necesitan víveres, se necesitan artículos de limpieza para la higiene personal y para cuestiones de limpieza de los hogares. También se necesita lo que es agua embotellada, medicinas, que es muy importante. Pero bueno, vamos a platicar también con la gente de Protección Civil y con las autoridades federales y locales, que nos van a decir realmente qué va a pasar después de esto, qué ayuda va a ser la que se necesite después de esto, y realmente cómo nosotros podemos prevenirnos para que no vuelva a suceder este tipo de cosas. Claro, ante la naturaleza somos muy vulnerables, pero vamos a tratar de poder de reducir los riesgos a mayor escala. Ahora sí, vamos a este programa. Una vez más, un 19 de septiembre, la ciudad se agita, se tambalea y queda en silencio. Muchas historias habíamos escuchado de nuestros padres, historias de la tristeza que se había vivido 32 años atrás, cuando un terremoto había derrumbado la ciudad. El terremoto de 1985 se convirtió para las nuevas generaciones en fotografías exhibidas en museos, en documentales, simulacros anuales, en historias de vida. Todos sabíamos que debíamos estar prevenidos, no es que fuésemos insensibles, solo un tanto inexpertos, pero la memoria de alguna manera vivía en nosotros. El pasado martes, tras el sismo de 7.1 grados Richter, todos salimos a las calles. Jóvenes aún con mochilas, personas que se encontraban de paso en diversas zonas, se detuvieron ante el llamado de auxilio. La fuerza de los jóvenes que no habíamos vivido una catástrofe así se unió a la de aquellos otros que años atrás también fueron jóvenes y también salieron a las calles. Víveres, chalecos, cascos, puños arriba han inundado la ciudad. Como en un toquín de ska, de punk o pop, las voces se unen y los movimientos se sincronizan. Los jóvenes se organizan y accionan, se organizan y trabajan. La fuerza joven una vez más está presente, hoy con una bandera de tristeza y de respeto, pero también con nuevos puentes de comprensión que invitan a todos a sacar su lado más humano. Y bueno, amigos, ahorita nos encontramos aquí en el Parque España, precisamente donde está uno de los centros de acopio más importantes de la ciudad, la que está recaudando, pues ahora sí que el mayor número de víveres. Y bueno, aquí estamos viendo la recolección de herramientas que se está ocupando precisamente para poder, pues ahora sí que remover escombros. Y bueno, estamos aquí con un brigadista. ¿Tu nombre, mi amigo? Pablo Cervantes. Pablo, platícanos realmente qué es lo que se está necesitando ahorita para pues seguir ayudando. Ahorita lo que requerimos son impermeables para la lluvia, para rescatistas. Necesitamos lámparas para la noche, pilas, baterías para las lámparas, marros, mazos, impermeables, gogles, lámparas para casco. Ahora, Pablo, hay que recordar, lo más importante ahorita es que la ayuda en cuestión de víveres, pues bueno, vas a tener que seguir, porque mientras pasen los días también todo se va agotando, ¿no? Así es. Lo que necesitamos es clasificar bien y saber bien hacia dónde van las cosas para estar seguros de que llegan a su destino y se utilizan, porque hay mucha gente que se aprovecha de estos momentos. Pablo, ahora lo más importante, bueno, pues lo que nos ha dejado esta terrible catástrofe que pasó aquí en la Ciudad de México es que vemos la fuerza joven. El pueblo se organizó con el pueblo precisamente para poder salir adelante y ayudar en estos momentos difíciles a la Ciudad de México y a los otros estados. Es correcto, nadie convocó a estas personas, claro. Todo el mundo salió por su propia voluntad. Los jóvenes tomaron lo que es nuestro, es nuestra ciudad,
nos pasa una catástrofe, nos pasa a todos, entonces hay que cuidarnos y ser solidarios con todos. Que la gente no se olvide que la reconstrucción va a tardar meses, si necesitan más cosas estén pendientes por si falta algo ir saliendo, no olvidar que también hay pueblos más necesitados y que no hay tanto apoyo como aquí en estas zonas. Podríamos decir que conforme vayan pasando los días, ahora ya se va a necesitar otro tipo de ayuda también. Se va a necesitar ayuda económica, se va a necesitar ayuda de materiales para construcción, para poder reconstruir casas. Necesitamos ayuda de ingenieros también, arquitectos, necesitamos hacer muebles para casas donde ya no tienen nada, donde no hay casas, construir casas. Se necesita mucho apoyo y que la gente quiera ayudar. Pablo, enhorabuena y muchas gracias porque también yo soy ciudadano y es grandiosa la labor que estás haciendo. Buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. Y bueno amigos, estamos precisamente con la cuestión ciudadana y estamos con Josué, que es uno de los voluntarios brigadistas que se está encargando de la organización para poder hacer cuadrillas y mandarlas a los diferentes puntos donde hay derrumbes. Efectivamente, de eso se trata todo. La idea es que aquí nos juntamos y aquí juntamos los víveres, todo lo que os ocupe. Ahora, en lo personal, Josué, tú como ciudadano, ¿qué te deja ver a tantos jóvenes que sin ser convocados, por sí mismos salieron voluntariamente a ayudar a la gente que más lo está necesitando? Es increíble, o sea, desde el primer día fue perfecto, fue hermoso, fue bellísimo, porque la gente se juntaba en el Zócalo, la gente llegaba, todos empezaban a llenar camionetas de lo que ocupaban, despensas, víveres, lo que te sobraba en la casa, atunes, amigos míos, gente sin dormir, conozco gente que desde que tembló, durmió como ejemplo, en los primeros 3 días, durmió por mucho, 6, 8 horas, por estar apoyando, claro, viajando a todos lados, que del estado se iba a otro lado, al DF, conocí gente que de San Luis venía para acá, de Jalisco, de Chihuahua, de todos lados, entonces la verdad es que eso sí me agrada mucho, todo el pueblo mexicano está solidarizando, pero en demasía, es increíble todo eso. Fuerza joven y vemos que muchos jóvenes se hacen presente en este tipo de desgracias. Efectivamente, mi hermano. Josué, enhorabuena y a seguir apoyando. Así será, hermano. Gran labor, hermano. Yo te lo digo como ciudadano, gran labor lo que estás haciendo. Gracias por todo. Vale. Qué bueno que están aquí. Y bueno amigos, ahorita estamos en una de las carpas que provisionalmente se instalaron aquí en el Parque España y estamos con el doctor Alfonso Mesa, el cual está encargándose de la coordinación precisamente para dar atención médica a todos los que la necesiten. Efectivamente, tenemos aproximadamente ahorita 40 médicos, pero lógicamente ahorita por la hora no necesitamos ya más médicos. Vamos a organizarnos de tal forma que se puedan estar cubriendo las guardias, por lo menos si no de cada 8 horas, cada 12 horas, pero sí se necesita. Sobre todo necesitamos especialistas en terapia intensiva, especialistas en anestesia, en anestesiología, ortopedia y traumatología, medicina crítica principalmente, ¿no? Doctor, conforme pasen los días, pues bueno, las provisiones se van a ir agotando, ¿no? ¿Qué es lo que se va a necesitar precisamente para poder ayudar aquí? Bueno, aquí necesitamos solución Harman, solución fisiológica. Estas vienen de 1000 cc, de 1000 litro. Necesitamos también analgésicos como ketorolaco, como dipirona, este tipo de medicamentos para tenerlos aquí a la mano. Necesitamos también gasas para curaciones, vendas de 10 centímetros, elásticas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, aparte de que realmente, como le decía, las provisiones se van a ir agotando y se necesita para también trasladarlos a otros estados de la República, a otras demarcaciones de la misma ciudad donde también sufrieron graves afectaciones. Y efectivamente, muchas de las cosas se van a ir llevando hacia aquel lado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vámonos. Bueno amigos, seguimos destacando precisamente la gran fuerza que traen todos los jóvenes precisamente por ayudar. Y bueno, estamos con Karina Reséndiz. Karina, ¿desde a qué hora estás aquí y realmente qué fue lo que te motivó o te movió para estar ayudando ahorita en esta catástrofe que sucedió en la Ciudad de México? Pues nos motiva que es un momento muy crítico, necesitan de mucha ayuda. Y en lo que podamos ayudar, aquí estamos. Yo soy psicóloga egresada, entonces vengo a ayudar en lo que sea, en armar despensas, en dar ayuda psicológica si se requiere.
en irnos ahorita a Morelos. Esta brigada va para Morelos. Ok. Entonces, en lo que se pueda, aquí estamos. Rápidamente, ¿para ti qué te deja esto de ver tantos jóvenes unidos por una sola causa? Pues esperanza, me deja mucha esperanza y ganas de seguir ayudando. Mi hermanito, ¿tu nombre? Víctor, Víctor, ¿desde a qué hora estás aquí? acabamos de llegar. Ah, van llegando. ¿De dónde vienen? Yo vengo de Chalco. De Chalco. Oye, platícanos, ¿qué es lo que traes tú en tu maleta y realmente quién te dio el equipo de protección para poder hacer labores aquí de ayuda? Entre nuestros mismos colaboradores de colonias y demás. Hay que apoyar a todos. ¿Cuál es lo que a ti te causa algún sentimiento de ver tanta gente reunida aquí, más sobre todo los jóvenes que por primera vez se ven tan unidos como nunca? Es nuestro deber como país. Solidaridad ante todo. No podemos dejar que mientras unos sufran, otros están felices. Claro. Todos tenemos que apoyarnos en una causa. Es una causa Mi noble. hermanito, ¿tu nombre? Alan. Alan, oye, platícanos desde a qué hora estás aquí y realmente qué es lo que te han puesto a hacer aquí los compañeros brigadistas. Pues realmente estamos ayudando desde antier. Hemos Ok. ido a dormir un poco a casa. Estamos llegando hoy a las 12 a las 10 del día. ¿Ok? Y pues ahorita venimos del Parque México, que nos mandan a ayudar a remolición de escombros y todo ese tipo de cosas. Y ahorita venimos a apoyar un poco ya en cuestión de organización de productos y todo lo que se necesite. Sí. Oye, no sé si coincidas conmigo, pero es muy sorprendente ver la fuerza joven que se ha hecho presente en este tipo de catástrofes. Sí, de hecho, principalmente lo que más se ve ahorita son jóvenes que gracias a todos nos estamos apoyando entre nosotros mismos y pues más que nada pues fuerza que aún podemos utilizar a la mayor potencia. ¿A ti qué fue lo que te motivó o te movió a venir a ayudar a ahorita pues algunos de los hermanos que están sufriendo pues severas causas? Sí, pues principalmente es apoyar a México, ¿no? Si no nos apoyamos entre nosotros, ¿qué podemos hacer?